Gracias a ustedes por la invitación, me tienen a las órdenes, es un gusto poder conversar esta mañana con ustedes y que los oyentes se enteren de ciertos temas que son fundamentales también para la vida del país. Doctor, coméntenos, ¿a qué se debió este pedido de fiscalía para archivar esta denuncia sobre pagos a hospitales del IES? ¿Cuáles fueron los motivos específicamente? Yo le pondría un contexto a esta pregunta, si usted me permite. En el año 2019, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una entidad de hecho constituida hace 10 años, en el 2015, por colectivos sociales, gremios de profesionales, universidades, etcétera, la sociedad civil, y que no recibe recursos ni públicos ni privados. Digo, la comisión presentó una denuncia ante la Fiscalía señalando que en el año 2018, solo en el 2018, los hospitales de Guayaquil, Teodoro Maldonado y Los Ceibos, que corresponden al IES, habían utilizado alrededor de 240 convenios de pago para beneficiar a 40 proveedores de insumos médicos y utilizar 137 millones de dólares en estos procesos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Esa es la denuncia de la comisión. Porque el propio Consejo Superior del IES y las normas de la contratación pública determinan que los convenios de pago se utilizarán de manera excepcional cuando hay un asunto de enorme importancia, una compra urgente, algún tema fundamental, de tal manera que se pueden usar 4 o 5 convenios en un año, pero no 240 convenios, es decir, pagar todo con convenio, pagar la alimentación de los enfermos con convenios de pago, pagar el mantenimiento de los ascensores con convenio de pago, evidentemente comprar a determinados, porque esto es lo que permite el convenio de pago, que no haya concursos, comprar a dedo a determinados proveedores de insumos médicos, dígase usted, de materiales para laboratorio, de insumos médicos en general, algodón, alcohol, etcétera. Y claro, cosas de mayor envergadura, ¿no? Como por ejemplo los mecanismos que permiten enfrentar determinadas enfermedades, las prótesis que se denominan. Pero todo esto se hace con concurso, pues, no a dedo. Por eso beneficiaron a 40 proveedores. En el 2019 presentamos esta denuncia. Se demoraron 2 años para el reconocimiento de nuestras firmas, porque la Comisión Nacional Anticorrupción, todos sus miembros, todos, somos alrededor de 11 personas, firmamos y reconocemos nuestra denuncia, asumimos nuestra denuncia. Y entonces se demoran 2 años para el reconocimiento de las firmas y 4 años más, 6 más para la investigación previa, es decir, 6 en total. A los 6 años, una fiscal, Paola Pico, de Guayaquil, porque el problema está en Guayaquil, resuelve que no ha habido los elementos necesarios para la investigación y que por lo tanto hay que archivar. Comunica así al juez y el juez en su providencia dice, la fiscalía no ha estudiado la denuncia en los dos hospitales, solamente en uno de ellos, en el Teodoro Maldonado, y no hicieron nada en los Ceibos. Solo ese argumento inhabilita el hecho de que se haya dado por concluida la investigación y se haya archivado la misma. Sin embargo, lo procedieron de esta forma. ¿Qué significa aquello? Significa que la justicia, en este caso, se pone al servicio de quienes delinquen y se pone al servicio de la impunidad. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas con un tema que lleva 6 años reposando en manos de una fiscal que no hizo absolutamente nada. Tanto es así, con esto concluyo la idea, que no son capaces de decirnos, por ejemplo, que nuestra denuncia ha sido falsa o temeraria, porque no podían decirlo, pero lo que hacen es al menos beneficiar a los proveedores sumergidos en este proceso
irregular por 137 millones de dólares. Doctor, ¿no hubo el intento de seguir con esta denuncia ante otro fiscal que de pronto acoja este pedido de esta denuncia que ustedes formularon en su momento? Vamos a buscar los mecanismos, porque la misma denuncia no se puede tramitar en diversos juzgados, ya son cosas más o menos tratadas. La norma establece aquello. No se puede hacer acusaciones por la misma circunstancia. Pero comenzaremos por llevar el tema tanto a la judicatura para que la fiscal, particularmente la fiscal Paola Pico, hay que acordarse de ese nombre, porque va a seguir y de hecho está enterrando varios casos de la Comisión Anticorrupción, sea sancionada por la judicatura. Ojalá no prime el espíritu de cuerpo. Pero lo grave de todo esto es que dejan un mensaje en el país. Roben, asalten, hagan lo que les dé la gana en la estructura de salud pública, que para eso estamos nosotros, para protegerles. Eso dicho en un lenguaje adecuado, porque podría ser de otra forma también interpretada esta actitud. Desde luego contribuyen a que la corruptela siga en hiesta, predomine y que la impunidad sea parte de esta ecuación: robo, asalto, corrupción e impunidad. Deben estar felices los 40 proveedores. Pero este no es el único caso, hay muchos otros más que en materia de salud nosotros hemos denunciado. Ahora lo que estoy comentando es la parte negativa, porque la Comisión Nacional Anticorrupción también ha tenido aciertos en términos jurídicos, quiero decir, respecto de otros temas, en la que significó de brecha en el país, en el tema de las hidroeléctricas, en el tema de Manduriacu, en el tema de que se intentó llamar la refinería del Pacífico. Hemos actuado frente a lo que significó la utilización perversa de recursos en el terremoto de Esmeraldas y de Manabí. Pero este caso, que es de salud, duele profundamente porque se juega con recursos de los afiliados, de los asegurados, de los dueños del IES, efectivamente para utilizar los dineros de mala forma. Pero ya fue denunciada ante el Consejo de la Judicatura esta jueza Pico, ¿no? No, porque aquella, la decisión del juez fue tomada el día viernes y este no es un asunto sino de hacerlo adecuadamente. Tenemos tiempo para denunciarla, no se olvide que la Comisión Anticorrupción tiene muchos frentes abiertos y tenemos que contar con el apoyo de abogados ad honorem para que puedan hacer los temas que nosotros impulsamos. Porque hay un detalle. Los proveedores, no solamente de estos casos, sino de otros, porque en el país ha sido la estructura de salud pública, también en el Ministerio de Salud y los hospitales, ha sido motivo de asalto. Los proveedores nos atacan inmediatamente cuando hacemos la denuncia y tenemos que estar en un proceso de defensa. Allí sí la justicia es muy rápida. Cuando ellos hacen la contrademanda porque se toca su integridad y su ética y su moral, etcétera, la justicia actúa de manera rápida y urgente, de tal manera que las cosas van en un ritmo que es de acuerdo a la realidad concreta. 8:46 minutos, doctor, y realmente felicitarlos por ese gran trabajo que hicieron en su momento, pero que lamentablemente hoy en día no ha dado el resultado desde la justicia injusta que tenemos en este país. Pero eso que ustedes han denunciado es lo que hoy en día viven los afiliados, los jubilados, los beneficiarios del Seguro Social, y con este gran reportaje que también está haciendo Expreso. Y lamentablemente ellos han titulado que muchas autoridades hacen caso omiso, silencian, no responden. ¿Y quién entonces, a quién acudimos, doctor Rodas? ¿Quién nos da la solución a este problema del Seguro Social? Si por ningún lado hay una respuesta positiva para quienes denuncian todas estas atrocidades en el IES. Es que el Consejo Superior está formado de manera irregular en el IES. Allí hay un señor que dice que representa a los trabajadores y los trabajadores dicen que no los representa. De tal manera que comencemos por allí. Segundo, se vuelve un botín político. Gobierno que llega, distribuye los cargos,
en función de las expectativas de la ubicación burocrática, no en función de las expectativas del país. Y no cumplen lo que se les pide y se los exige. Acuérdese usted que el saliente presidente del Consejo Superior, doctor Peña, le ofreció al país, por exigencia de la Comisión Nacional Anticorrupción, que recuperaría el Hotel Quito de la ciudad de Quito, que fue vendido, no obstante ser un bien público y patrimonial. Repito, público y patrimonial. No obstante eso lo vendieron en la época de Richard Espinosa. Es como que el obispo vendiera la catedral, porque es el obispo y se le ocurre que ese bien público y patrimonial debe venderlo. Exactamente es igual. Nosotros impedimos con una acción de protección para que ese hotel que es público y patrimonial no sea el espacio en el cual se efectúen grandes construcciones y hemos logrado frenar el tema. Fíjese, por eso también hay partes y asuntos muy importantes en la lucha anticorrupción. Pero pongo el ejemplo del señor Peña porque incumplen lo que ofrecen. De tal manera que en el IES hay que entrar en un proceso de reingeniería total porque no existen subastas inversas, porque no existen concursos de precios, porque no existen pujas, todo se entrega a dedo. Los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos son la mejor demostración de aquello. Y las personas que se oponen o las asesinan o las secuestran, y ustedes saben que estoy diciendo la verdad respecto de uno de los dos hospitales, y saben también que la atención es inadecuada y que los recursos que se van y que se pierden en la corruptela nos deberían servir para mejorar la propia salud, para atender la educación, la vivienda de los ecuatorianos. Por eso los ecuatorianos no pueden seguir mirando la corrupción como un dato de cada semana. Entonces, una semana es el asalto de Progendia Austral, que ya no nos estamos acordando, ¿no es cierto? En la siguiente semana es en los asaltos de la salud. En la siguiente, los fiscales que favorecen a la impunidad. ¿Qué vendrá la siguiente semana? Porque hemos hecho de la lucha contra la corrupción un dato mediático, porque hemos aprovechado o han aprovechado determinados sectores políticos para hacer campañas sobre la base de la lucha contra la corrupción y nada más que hablar sobre el tema. Y no ha habido el valor ni la fuerza como lo hemos hecho nosotros, firmando los papeles, los documentos, poniendo el pecho a las balas, diciendo aquí están las cosas, demostrándolas. De tal manera que yo creo que esta es una tarea que compromete a todos los ecuatorianos. Y en el caso de la seguridad social, compromete a los dueños del seguro social, los afiliados, los jubilados, los pensionistas. Ellos son los dueños de esta institución y no los políticos de turno, que se inventan conforme la línea política cualquier cosa, que dan un discurso en cualquier momento y dicen cualquier tema, mientras adentro las bandas delincuenciales están organizadas desde hace años, para que haya el acto colusorio. Si usted no tiene allí una persona que informe los términos de referencia, si usted no tiene allí el individuo que le saque el porcentaje a la empresa privada, que también es corrupta, algunos sectores son corruptos, evidentemente, no habría esta realidad. ¿Y quién hace una auditoría sobre este tipo de empleados y funcionarios? Porque no son todos, pues en un hospital, no es que las 2.000 personas tienen niveles de corrupción. Basta que allí existe una media docena de individuos en puestos fundamentales que rotan durante años en los cargos para hacer estas fechorías. Digo, si nadie pone orden y nadie percibe esta realidad, estamos liquidados. ¿Y dónde está la UAF? ¿Y dónde está el cruce de información con las notas del SRI, con respecto de los sueldos y los ingresos, las cuentas bancarias, el registro de la propiedad? Nadie se preocupa de aquello, entonces hay enriquecimiento ilícito, también como ustedes deducirán por lo que acabo yo de señalar este momento. Y el exhorto sería para las autoridades de control. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado ha dicho, luego de su reportaje de este diario Expreso,
sobre los dueños de la salud, de que van a haber más controles y eso es lo que se necesita en ese marco porque los afiliados no podemos hacer nada. Recordemos, como usted bien lo señala, hay un señor que funge de representante de los trabajadores, pero, oiga, de representante no ha hecho ni hará nada en ese marco. Entonces le toca a las autoridades de control en ese sentido, doctor Rodas. Sí, pero los organismos de control, la fiscalía es parte de eso, estamos viendo lo que ocurre. Basta que a una fiscal se le ocurra que no hay pruebas y se guarda 6 años los papeles para contarnos luego que no ha habido pruebas. Y no solo eso, sino que no ha investigado. El juez le dice no ha investigado, pero no importa, igual vamos a archivar. Estamos en ese punto, esa es la fiscalía, un organismo de control, esa fiscal del Guayas. Contraloría. Me remito a varios casos. Siempre están buscando al funcionario de bajo perfil en una institución, al funcionario de segunda o tercera categoría. Y le voy a poner otra vez el ejemplo de Progen y Aftal. ¿Acaso están apuntando a quienes han sido los presidentes del directorio de SELEG, que son los ministros? Están apuntando a un señor Calero y a las secretarias que no guardaron los oficios en las computadoras de manera adecuada. Y también ya nos estamos olvidando. Ese es el riesgo cuando los organismos de control forman parte del tramado político del gobierno de turno. De tal suerte que por eso se requiere que la Contraloría Social además esté en manos de la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene un rol importante. Pero por último y adicionalmente, es que ocurre que tanto el Contralor, el fiscal y otros organismos son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es más que una entidad al servicio del poder. Allí no representan a ninguna ciudadanía. Ese es un grupo estatizado que habla a nombre de la sociedad, que se distribuye en el país, mejor dicho, los cargos y los puestos, en falsos concursos. Si no acuérdense del padre Tuárez, presidente del Consejo de Participación, allí está purgando en la cárcel. Y otros casos más. Se trata, por lo tanto, de pensar en serio para modificar el comportamiento de este país. Y yo diría que es indispensable modificar en serio, la ley de contratación pública, darle poder y recursos a la Fiscalía para que no haya este tipo de comportamientos sinuosos. Evidentemente es indispensable pensar si la judicatura debe o no existir, porque no sanciona a ningún juez, a ninguna persona, a ningún fiscal. Viven en discusiones internas entre ellos. Ese es el panorama que tenemos. Es un país desinstitucionalizado a propósito de enfrentar la corruptela. Es un país que contribuye desde los organismos de control a la impunidad. Esa es una tarea, por lo tanto, que hay que levantarla con fuerza. No se trata solo de mostrar con el dedo el delito y el delincuente, sino a aquellos que lo encubren. 8:56 minutos, doctor. ¿Cuándo seremos un país libre de corrupción? Desgraciadamente la naturaleza humana contribuye a ciertas circunstancias, pero creo que hay que hacer acciones que vayan a mejorar el camino. Por eso nosotros, aparte de lo que hoy hemos hablado, de mejorar a los organismos de control, que su fuente de origen sea distinto al que tienen ahora, y aparte de la lucha y de la tarea de los organismos sociales, es indispensable atravesar en la formación de los individuos, no solo en la formación regular, sino en todo momento, ejes de comportamiento ético y moral. Esto ya no existe. Recuerden ustedes a sus padres y a sus abuelos, todos lo hemos vivido, que nos enseñaban a devolver lo que encontramos en el camino para que no se pierda. Recordemos ese simple detalle. Hoy los jóvenes desgraciadamente quieren tener rápidamente ingreso de recursos, poseer viviendas, poseer autos, poseer joyas, pasearse cada vacación fuera del país, hacer demostraciones ostentosas de opulencia, y no importa a qué, o de qué modo y de qué forma. Es decir, no hay una valoración de la ética, no solamente desde el poder, sino desde la ciudadanía. Este es un trabajo, por lo tanto, de largo plazo.
Pero este trabajo se derrumba si no hay el ejemplo del sector público y de los grandes responsables del manejo de la cosa pública y nacional. Si es que encontramos que el ministro ha asaltado, que la ministra ha permitido el robo, que otro ministro dice, no, yo no fui, sino fue el anterior. Los jóvenes lo que perciben, la juventud en gran proporción, percibe que se vive en un país delirante y esquizofrénico de corruptela y creen que eso es parte del asunto. Por eso nos espantamos, quizás muchos más y otros menos, cuando los niños responden en la escuela y en el colegio que prefieren ser sicarios antes que perder el tiempo en una profesión. Frente a esta realidad debemos conmovernos, debemos actuar. Y actuar significa hacerlo, no predicar, hacerlo. Y eso significa tener una clara visión política de reconstrucción del país. 8:58. Doctor, se nos ha acabado nuestro tiempo también como noticiosa, pero le queremos agradecer por el espacio que nos ha dado el día de hoy. Es ideal que la ciudadanía conozca todas estas falencias, cosas que no podemos permitir como ecuatorianos. Y acciones que usted lleva adelante con mucha valentía, doctor. Yo sí felicito a la Comisión Nacional Anticorrupción que usted preside en ese marco. Entendemos que también ha sido usted víctima de amenaza constante porque está en esta línea de denunciar todos estos hechos de corrupción que de una u otra manera el pueblo repudia. Felicitaciones y que sigan adelante con ese buen trabajo de tratar de buscar la verdad y de castigar a los irresponsables que abusan de los dineros del pueblo, mi estimado doctor. Gracias por sus palabras, pero esa es una tarea de ustedes, de los ciudadanos que nos escuchan y de todos quienes creemos en el nuevo país. Es una tarea no solamente de un grupo de gentes que se ha sacrificado una década por este asunto, es una tarea a la que convocamos a todos. La Contraloría Social está en manos de cada uno de nosotros. Y esa Contraloría Social se la hace en la Junta Parroquial, se la hace en el barrio, se hace en las estructuras de base de la sociedad. No se trata de denunciar a todo el mundo, sino de frenar la delincuencia y exigir que los organismos de control cumplan su rol y no sean parte de la impunidad. Muy gentiles por la invitación a este programa, siempre a sus órdenes. Buenos días. Y que caigan lo que tengan que caer también, doctor. Así 9 de la mañana. Le queremos agradecer, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, sobre esta importante información y análisis que hemos dado el día de hoy junto a la experticia del doctor Rodas. Que tenga excelente día. Gracias por el espacio. Lo propio, buenos días. Nos vamos, nos despedimos.